Las decisiones más difíciles suelen llegar sin aviso, poniendo a prueba nuestros valores, nuestra moral y la fuerza de los lazos familiares. Ahora imagina esto. Alguien cercano a ti, alguien que amas profundamente, resulta ser responsable de actos imperdonables. ¿Qué harías en su lugar? Este es el dilema que sacudió la vida de un hombre al enfrentarse a una verdad devastadora. Hablamos de Wade Wilson, un caso que desató un intenso debate en torno a la familia, la justicia y el deber. Su propio padre biológico tomó una decisión que nadie esperaba: entregarlo a las autoridades tras descubrir los crímenes que había cometido. ¿Fue un acto de valentía y justicia o una traición que rompió los códigos más profundos de la familia? Quédate hasta el final para explorar esta historia que sigue generando controversia. Wade Wilson creció atrapado en las sombras de un pasado cargado de decisiones dolorosas y relaciones rotas. Su historia no es solo la de un hombre enfrentando sus propios demonios, sino también la de una red de vínculos familiares que se desmoronaron bajo el peso de la juventud, la pobreza y las circunstancias. Desde el abandono en su infancia hasta su conexión final con un padre que apenas conoció, cada etapa de su vida está marcada por contrastes y tragedias que lo llevaron a convertirse en una figura polémica. Todo comenzó en octubre de 2019. Steven, el padre biológico de Wade, recibió una llamada que cambiaría para siempre el curso de su vida. Al otro lado del teléfono estaba Wade, confesando con voz entrecortada que acababa de cometer un crimen atroz: 2 brutales asesinatos. La situación era tan inesperada como desgarradora. Steven, enfrentado a un dilema moral, tomó una decisión que dividió a la opinión pública y destrozó cualquier posibilidad de reconciliación. Entregó a su propio hijo a las autoridades. ¿Fue un acto de valentía al priorizar la justicia por encima de todo, o una traición imperdonable hacia la sangre de su sangre? Para entender la profundidad de esta historia, debemos retroceder hasta 1994. Steven, con solo 15 años, y su novia de 14, se encontraron ante una responsabilidad que ninguno de los dos estaba preparado para asumir: un embarazo no planeado. La llegada de Wade a sus vidas trastocó completamente su ya complicada realidad. Al principio, Steven intentó estar presente como padre. Sin embargo, su falta de madurez y los problemas legales que enfrentaba lo llevaron a un centro de detención juvenil durante los primeros meses de vida de Wade. Esto dejó a su joven novia en una situación insostenible. Con recursos limitados y sin apoyo familiar, tomó la decisión más difícil de su vida: dar a Wade en adopción. A pesar de los intentos iniciales de Steven por recuperar a su hijo al salir del centro de detención, la adopción ya era irreversible. Wade fue acogido por una pareja de Tallahassee, Steve y Candace Wilson, quienes le ofrecieron lo que parecía ser un hogar estable y amoroso. Los Wilson eran una familia conocida por la madre de Wade a través de una iglesia local, y confiaban en que podrían darle al niño una vida llena de oportunidades. Sin embargo, aunque Wade creció en un entorno estructurado, las heridas de su pasado nunca desaparecieron. Ese abandono inicial dejó una marca profunda que influyó en sus elecciones y en su relación con el mundo. Por otro lado, la madre biológica de Wade también cargó con las cicatrices de aquella decisión. Ser forzada a separarse de su hijo la empujó a una espiral de inestabilidad que marcó el resto de su vida. Con el tiempo, enfrentó problemas legales, adicciones y múltiples estadías en prisión. Su pérdida no solo dejó un vacío emocional, sino que también contribuyó a una cadena de eventos que la alejaron aún más de cualquier posibilidad de redención. La adopción temprana de Wade lo llevó a crecer en un hogar lleno de valores y estabilidad, pero su conexión emocional con sus orígenes siempre lo persiguió. A medida que crecía, esa lucha interna lo fue empujando hacia un camino oscuro, alejándose de los ideales que sus padres adoptivos intentaron inculcarle. Para Steven, enfrentarse a la verdad sobre los actos de su hijo en 2019 significó revivir todos los errores del pasado y tomar una decisión que no solo definió su relación con Wade, sino que también lo colocó en el centro de un debate moral que aún resuena: ¿qué significa realmente ser un buen padre? Steve y Candace Wilson, con el deseo de brindar a Wade una vida estable y estructurada, asumieron el desafío de criarlo en un hogar lleno de valores y apoyo. Sin embargo, a medida que Wade crecía, comenzaron a surgir señales inquietantes. Su paso por Lawton Child's High School, una escuela reconocida por su rigor académico, no fue fácil. Lo que en un principio parecía una simple rebeldía típica de la adolescencia,
pronto se transformó en algo mucho más preocupante. Wade mostraba una personalidad impredecible, marcada por impulsividad, dificultad para establecer vínculos significativos y una actitud desafiante hacia cualquier figura de autoridad. Los Wilson, preocupados por el camino que su hijo parecía tomar, hicieron todo lo posible para orientarlo. Buscaron apoyo profesional, intentaron entender el origen de su comportamiento y le ofrecieron una estructura firme en el hogar. Pero los esfuerzos parecían en vano. Wade desarrolló una personalidad volátil, especialmente en sus relaciones personales. Con frecuencia, las personas que intentaban acercarse a él se encontraban con un carácter posesivo, desconfiado y en ocasiones agresivo. Las discusiones y enfrentamientos con parejas o amistades se volvieron un patrón recurrente. Conforme pasaron los años, Wade se refugió cada vez más en el consumo de alcohol y otras sustancias. Bajo su influencia, su personalidad sufría cambios radicales. De alguien reservado y en ocasiones introvertido, se transformaba en una persona impulsiva, de reacciones exageradas y, en el peor de los casos, violenta. Esta dualidad inquietante era evidente para quienes lo rodeaban. Muchas veces, las personas cercanas afirmaban que Wade parecía ser literalmente otra persona cuando consumía. El consumo problemático de sustancias y sus dificultades emocionales lo arrastraron a un ciclo de malas decisiones. Sus padres adoptivos, aunque hicieron todo lo posible por apoyarlo, veían cómo Wade se alejaba cada vez más de una vida estable. La tensión en el hogar aumentaba, alimentando un resentimiento que parecía incontrolable. La frustración y la falta de dirección lo empujaron hacia un camino cada vez más marcado por el conflicto, el caos y eventualmente la violencia. Tras años de haber sido adoptado, Wade sintió un vacío que lo llevó a buscar a sus padres biológicos. Aunque poco se sabe sobre el vínculo que logró establecer con su madre, los testimonios indican que existió un contacto ocasional entre ellos, aunque envuelto en una especie de hermetismo. Por otro lado, su relación con su padre, Steven Testaseca, fue mucho más complicada y desgarradora. Steven recuerda cómo Wade comenzó a buscarlo en la adultez, un encuentro lleno de altibajos emocionales. Al principio, Wade parecía estar motivado por una necesidad de conexión, pero sus acercamientos eran esporádicos y con frecuencia tenían un trasfondo utilitario. Wade contactaba a su padre principalmente para pedir apoyo económico, apelando a su sentido de culpa y esperanza de redención. Steven, ansioso por establecer una relación con el hijo al que apenas conocía, accedía a enviarle dinero, creyendo que con ello podría darle una oportunidad para salir adelante. Sin embargo, esta ayuda siempre terminaba en decepciones. Wade usaba el dinero no para mejorar su vida, sino para alimentar una peligrosa adicción que lo consumía cada vez más. Con el tiempo, Steven empezó a notar un patrón en el comportamiento de su hijo. Había dos versiones completamente diferentes de Wade. Por un lado, estaba el Wade sobrio, alguien que dejaba entrever cierta vulnerabilidad y ganas de reparar la relación con su padre. Este Wade era introspectivo, aunque tímido y reservado, lo cual generaba cierta esperanza en Steven. Pero todo cambiaba cuando las drogas entraban en escena. Bajo sus efectos, Wade se transformaba en alguien completamente diferente. Steven describe esta versión como impredecible, explosiva y, en ocasiones, aterradora. El Wade, bajo la influencia de las drogas, mostraba comportamientos agresivos y una actitud que Steven encontraba profundamente preocupante, especialmente hacia las mujeres. En varias ocasiones, Steven recibió llamadas de mujeres que se sentían en peligro o que incluso denunciaban episodios de violencia que Wade había protagonizado. Estas situaciones solo incrementaban la sensación de impotencia de Steven, quien veía cómo el lado oscuro de su hijo crecía con cada recaída. En una de las entrevistas más difíciles que Steven dio, reveló algo que heló la sangre de quienes lo escucharon. Según su testimonio, las adicciones no eran la única causa del comportamiento violento de Wade. Steven creía que dentro de su hijo había algo mucho más profundo y oscuro, algo que iba más allá de las sustancias o de las malas influencias externas. Steven compartió que Wade, en momentos de sobriedad, había hablado de impulsos violentos que siempre habían estado presentes en él. No se trataba de arrebatos momentáneos ni de episodios de ira inducidos por las drogas. Era una especie de predisposición que Steven describió como escalofriante. Era como si, en el fondo, Wade hubiera tenido siempre esa inclinación latente hacia la violencia, esperando una oportunidad para manifestarse. Esta revelación fue devastadora.
Steven confesó que vivía con el constante temor de que Wade pudiera cruzar una línea de la que no habría retorno. En los últimos años, Steven había intentado desesperadamente mantener algún tipo de control, pero la sensación de que su hijo estaba al borde de algo irreversible era una carga que no lo dejaba vivir en paz. Así, el vínculo entre Wade y su padre biológico quedó marcado por una mezcla de intentos fallidos, decepciones profundas y un miedo latente a lo que Wade podría llegar a hacer si su oscuridad interior se desataba por completo. La noche del 6 de octubre de 2019 comenzó con una atmósfera tranquila en Fort Myers, Florida, pero lo que parecía ser una velada ordinaria se transformaría rápidamente en el preludio de una cadena de eventos aterradores y violentos. Wade Wilson, un joven de 25 años, se encontraba en el bar Buddha Life, disfrutando de la música en vivo junto a su novia, Melissa Montanes. Nada hacía presagiar que esa noche, que parecía ser igual a tantas otras, se tornaría en una tragedia que marcaría sus vidas para siempre. En algún momento de la noche, Wade insistió en ir a la casa de Jason Shepard, un hombre que acababa de conocer en el bar. Melissa, incómoda ante la idea de acompañarlo a la casa de un desconocido, decidió quedarse en el bar. Wade, sin pensarlo dos veces, salió por su cuenta. Pronto contactó a dos mujeres, Christine Melton y su amiga Stephanie Johnson. Aunque el físico de Wade, con su gran tamaño y numerosos tatuajes, podría haber causado cierto recelo, Christine no mostró ninguna sospecha. Según su amiga, Wade parecía una persona simpática, algo común en alguien que acaba de conocer a alguien en un bar. Lo que no sabían es que esa decisión marcaría el inicio de una noche infernal. Wade tomó el auto de Melissa sin su permiso y junto a Christine y Stephanie se dirigió a la casa de Jason. Allí permanecieron hasta entrada la madrugada. Cuando el sol aún no había salido, Wade y las dos amigas decidieron regresar a la casa de Christine en Coral Springs. Poco después, Stephanie se fue a trabajar, dejando a Wade y Christine solos. Fue en ese instante cuando la situación dio un giro brutal e inesperado. Mientras Christine dormía, Wade la atacó sin previo aviso. La estranguló con violencia, un acto repentino y mortal. Después de dejarla a un lado, Wade tomó el auto de la víctima y comenzó una fuga sin rumbo. En su camino, se dirigió hacia el lugar de trabajo de Melissa, donde intentó obligarla a entrar al vehículo. Aterrorizada, Melissa logró pedir ayuda, lo que alertó de inmediato a la policía. Las cámaras corporales de los agentes captaron el momento en que Wade, sin camisa y actuando de manera extraña, comenzó a comportarse de forma errática. En un instante, arrancó el coche frente a los oficiales y huyó a toda velocidad. Durante su escape, Wade se cruzó con Diane Ruiz, una mujer de 43 años que caminaba hacia su trabajo. En un acto desconcertante, Wade se detuvo junto a ella y, bajo el pretexto de necesitar direcciones, la convenció para que subiera al auto. Sin embargo, lo que comenzó como un engaño se transformó en otro acto de brutalidad. Poco después de que Diane subiera al vehículo, Wade la estranguló con una fuerza descomunal y la dejó abandonada en un terreno baldío, creyendo que había acabado con su vida. No obstante, al notar que Diane aún respiraba, Wade regresó al lugar y en un acto completamente despiadado, la atropelló repetidamente, asegurándose de que ya no tuviera ninguna oportunidad de sobrevivir. El caos continuó cuando Wade, agitado y visiblemente alterado, llegó a un negocio local en Florida. Sin camisa y con una actitud errática, entró al establecimiento en busca de ayuda. El propietario del lugar, al ver el estado en que se encontraba Wade, recuerda que éste le confesó haber cometido un asesinato la noche anterior. Las cámaras de vigilancia del establecimiento captaron el momento de su entrada, dejando evidencia visual de su presencia. En medio de su desesperación, Wade pidió al propietario del negocio dinero para un boleto de avión, buscando una manera de escapar de lo que había hecho. Sin embargo, el propietario, al ver lo alterado que estaba, contactó a la policía para informar de la situación. Cuando los oficiales llegaron al lugar, Wade ya no estaba allí. El dueño del establecimiento acompañó a los agentes en la búsqueda por el edificio, pero, a pesar de sus esfuerzos, no lograron dar con él. La jornada del 6 de octubre de 2019 fue una sucesión de decisiones equivocadas y actos violentos que marcaron para siempre la vida de varias personas. Lo que comenzó como una noche común en un bar, terminó con una espiral de destrucción y muerte, dejando un rastro de caos en su camino. Tras dejar atrás Florida, Wade tomó rumbo hacia Ohio, buscando escapar de la tragedia que había desatado. Pero en lugar de encontrar refugio, se adentró en un laberinto de decisiones aún más oscuras.
en Ohio, irrumpió en una casa vacía, buscando un respiro temporal de su conciencia, aunque a costa de lo ajeno. Robó algunas bebidas alcohólicas con la esperanza de ahogar las voces que no lo dejaban en paz. Mientras sus pensamientos se tornaban cada vez más erráticos, una idea lo asaltó: llamar a su padre. Al principio, Steven, su padre biológico, pensó que otra vez su hijo estaba inventando alguna historia absurda. Había sido una constante en su vida. La llamada llegó en medio de una jornada laboral y le pidió a Wade que lo llamara más tarde. Lo que no sabía Steven es que esa segunda llamada cambiaría todo. Ya en la noche, durante la cena, Wade insistió. Sin más rodeos, comenzó a relatar con un tono tenso y sombrío lo que realmente había sucedido. Las palabras de Wade golpearon a Steven como un martillazo. «Hice algo que no voy a poder deshacer», confesó, y el mundo de Steven se desmoronó. La incredulidad inicial se convirtió rápidamente en horror. Para Steven, ese instante fue como un congelamiento del tiempo. Las palabras de su hijo llegaron a su mente, pero no conseguía procesarlas. Primero, su reacción fue una especie de mecanismo automático, como si tratara de no enfrentarse a la verdad. Pero la frase de Wade, esa que no dejaba lugar a dudas, lo sacudió con una claridad desgarradora. «No puedo volver atrás». Era el reconocimiento de que algo irreversible había sucedido. Desbordado, Steven buscó apoyo en su esposa. Ella siempre había sido su calma en medio de la tormenta, la que podía pensar con claridad cuando él ya no podía. Seguramente, en una situación normal, ella le habría sugerido hacer algo más racional: grabar la llamada, contactar a las autoridades. Pero antes de que pudieran hacer algo concreto, un giro inesperado irrumpió en la conversación. Un detective se comunicó con Steven. Había obtenido su número porque Wade había usado el teléfono de una de sus víctimas. Fue en ese momento cuando Steven comprendió la magnitud de lo que su hijo acababa de confesar. Ya no era una simple llamada desesperada. Había pruebas reales de sus crímenes. La revelación dejó a Steven sin aliento. Aquello que le había parecido una fantasía trágica de su hijo se convirtió en una horrible realidad que lo obligaba a actuar. Mientras él trataba de asimilar la situación, su esposa, sin que Wade lo supiera, comenzó a hacer lo necesario para alertar a la policía. Sabía que la única forma de frenar el caos era entregando a Wade a las autoridades, pero hacerlo significaba traicionar a su propio hijo. Con una angustia palpable, Steven pidió a Wade que le enviara su ubicación. Lo que su hijo no sabía era que, a través de esa información, la policía podría dar con su paradero. Mientras las palabras de Wade seguían sonando en el teléfono, Steven se vio atrapado entre un amor incondicional por su hijo y la necesidad de hacer lo correcto. La balanza se inclinaba hacia lo último: poner fin a la espiral de violencia que Wade había desatado. Y aunque su corazón se desangraba, sabía que era la única forma de evitar más sufrimiento. El 6 de octubre de 2019, cuando la tragedia ya se había desatado, Steven, el padre de Wade, se vio arrastrado a una conversación desgarradora con su hijo. En ese momento, la violencia ya había marcado su huella y la vida de Christine Melton se había apagado trágicamente. Mientras tanto, Diane Ruiz seguía siendo una persona desaparecida y la angustia se apoderaba de todos los involucrados. La llamada telefónica entre padre e hijo era el último intento de Steven por evitar lo irreversible. Con voz apesadumbrada y llena de desesperación, Steven le pedía a Wade que, aunque fuera tarde, aún pudiera encontrar la humanidad que le quedaba y confesara el paradero de Diane. Le recordaba que su sobriedad no era solo una señal de su cambio personal, sino una oportunidad para enfrentar la realidad que había evadido por tanto tiempo. Su tono era firme, pero lleno de amor, tratando de conectar con la parte más humana de su hijo, que ahora parecía completamente desconectada de la cordura. «Lo que hagas bajo el efecto del alcohol, eso es una cosa», le decía. «Pero ahora estás sobrio. Es el momento de enfrentar lo que has hecho». Steven sabía que el daño ya estaba hecho, que nada podía devolver la vida a las víctimas, pero aún quedaba la posibilidad de que, al menos, pudiera remediar algo de lo sucedido. La angustia en su voz era palpable mientras le recordaba las consecuencias de su silencio: un hijo devastado que perdería a su madre y una vida rota que no tenía marcha atrás. Mientras hablaba, Steven trataba de encontrar una solución, buscando algún indicio de que aún podía ayudar a su hijo. A pesar de las palabras duras y las acusaciones que pesaban sobre él, Steven trató de ser el ancla emocional que Wade necesitaba,
aunque al mismo tiempo se sentía atrapado entre la paternidad y la necesidad de detener la violencia. «Lo que has hecho está en las noticias, lo sabe todo el mundo», le decía, con la esperanza de que la exposición pública lo hiciera reaccionar. Pero la llamada no era solo un acto de desesperación, era también un acto de sacrificio para salvar a otros. La angustia crecía cuando le decía: «Tú puedes cambiar esto. Si te estabilizas, si muestras arrepentimiento, la gente puede ver que aún hay algo de ti que vale la pena». Cada palabra de Steven era un esfuerzo por arrancar de su hijo una chispa de conciencia. La realidad, sin embargo, seguía siendo insoportable, y al final, la conversación se desmoronaba bajo el peso de la gravedad de las decisiones que estaban por tomarse. Sin embargo, el desenlace de esa conversación no fue el esperado. Mientras Steven trataba de guiar a su hijo a una decisión de redención, la verdad llegó de manera imprevista. Un detective, con voz firme y urgente, interrumpió la llamada, y con su intervención, el padre de Wade entendió que la confesión de su hijo no era una mentira más, ni una llamada de atención. Era la evidencia de un crimen real, con pruebas irrefutables que ponían en riesgo la vida de todos los involucrados. El terror de Steven se hizo presente, pues la culpa que su hijo debía cargar no solo afectaba a él, sino que tenía implicaciones mucho más grandes para él y para la comunidad. A lo largo de esa conversación, Steven se encontraba en una encrucijada emocional. No solo se debatía entre proteger a su hijo o entregarlo, sino que, además, debía hacer frente a la realidad de que el daño ya estaba hecho. Sin embargo, con una resignación sombría, decidió cooperar con las autoridades. La conversación culminó en una mezcla de desesperación y claridad. La única manera de detener el sufrimiento y el caos era colaborar, aun cuando su corazón se rompía por lo que estaba a punto de suceder. Este momento de la historia es un recordatorio de lo complejo que puede ser el amor paternal cuando la violencia y la ley se entrelazan, y cómo, en algunos casos, la única forma de salvar lo que queda de humanidad es enfrentarse a lo peor, sin importar el costo. A pesar de la imagen carismática que algunos parecen atribuirle a Wade, ya sea por su porte o por su actitud desafiante en los tribunales, es esencial no perder de vista la monstruosidad de sus crímenes. Cometió actos atroces sin ninguna justificación visible ni rastro de arrepentimiento, y su actitud despectiva ante las cámaras parece más una burla hacia sus víctimas y aquellos que buscan justicia que un comportamiento que invite a la simpatía. Muchos criminales de carácter duro, aquellos que han forjado su imagen en el caos y la violencia, tienden a convencerse de que poseen una especie de magnetismo irresistible hacia el sexo opuesto. Creen que su actitud desafiante, su presencia imponente y su historial de crímenes les otorgan una especie de atractivo que va más allá de lo físico, una especie de poder de seducción que los convierte en figuras admiradas. En este juego de poder, la autopercepción se eleva a tal punto que se ven como celebridades, como iconos de una cultura subterránea que debe ser reverenciada. Este tipo de imagen se alimenta de la fantasía de ser peligrosos y deseados al mismo tiempo, alimentando un ego que se retroalimenta con cada mirada, cada comentario y cada gesto de admiración que reciben. Lo aterrador es que, en muchos casos, como el de Wade, esta imagen se materializa, alcanzando una notoriedad que les da una visibilidad inesperada. A pesar de la gravedad de sus crímenes, algunos logran captar la atención y el fervor de seguidores que los ven como figuras enigmáticas, casi heroicas, algo que les otorga el tipo de estatus que buscan. De esta forma, la admiración que reciben no solo proviene de su capacidad para generar miedo, sino también de su habilidad para crear una narrativa de atractivo y poder. En un mundo donde las celebridades suelen ser admiradas por sus logros y talentos, muchos criminales logran hacerse un espacio en la cultura popular, basándose en una imagen cuidadosamente construida, aunque sus actos sean todo lo contrario a lo que una sociedad justa debería celebrar. No obstante, lo sorprendente es cómo, a pesar de su naturaleza, ha logrado atraer a seguidores dispuestos a recolectar fondos para él como si fuera una figura digna de ser admirada. ¿Cómo hemos llegado a idealizar a alguien así? Este fenómeno pone de relieve una desconexión alarmante. Idealizamos una imagen sin entender el peso de las acciones detrás de ella, ignorando la tragedia que las rodea. La historia de Steven y Wade se convierte en una invitación a reflexionar profundamente sobre las complejidades del amor paternal y las responsabilidades que debemos asumir frente a la sociedad. La lucha interna entre proteger a un ser querido y hacer lo correcto por el bien de la comunidad
es desgarradora. Si estuvieras en el lugar de Steven, ¿qué harías tú? ¿Existe alguna forma de redención cuando las decisiones son tan difíciles y las consecuencias tan graves? Estos dilemas nos desafían, mostrando que la moralidad rara vez es clara y que las respuestas fáciles nunca son las que realmente importan. ¿Qué te ha parecido la historia de este criminal estadounidense? ¿Estás a favor o en contra del reconocimiento que le da tanta gente? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo como este, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.